El 8 de enero del 2022, una noticia publicada por varios medios de comunicación tuvo características de escandalosa. No porque el hecho en sí mismo tenga que ver con una graduación alcohólica de un conductor al volante altísima que lo coloca en un grado de peligrosidad singular. Digo esto, aclaro esto porque esto sí es muy grave, pero es mucho más grave quién era el que frente a un examen de alcoholemia registró 2.24 gramos de alcohol en sangre ese 8 de enero del 2022 en la Ruta 1 mientras circulaba. Con otra característica, que había tenido un episodio similar un año antes, casi en marzo del 2021, también en la Ruta 1, examen de alcoholemia 1.44. Ustedes saben que para estos años el máximo era 0,5 y hoy rige el alcohol cero, la regla de la ordenanza alcohol cero al volante. Claro, al que tenía 2.44 de alcohol en sangre, cualquiera sea la persona, se le retira el vehículo, se lo sanciona, se le quita el carnet de conductor, se lo sanciona para conducir y se le cobra una multa. El hecho hubiese ocupado una página chiquita del diario El Litoral o de cualquier otro, bueno, sí, el Litoral o La Capital o cualquier diario, si no se hubiese tratado de Emilio Rosati, el hijo de Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura, el ente creado por la Constitución de la Reforma del 94 para sancionar y para designar jueces. Rosati es el presidente del Consejo de la Magistratura. Cuando sucedió esto, Emilio Rosati estaba inscripto para ser juez federal número 2, una vacante que todavía está. Una asociación civil llamada Compromiso Vial le escribió una nota a el doctor Moleón, que en ese entonces estaba a cargo del Consejo de la Magistratura, diciendo: Rosati no reúne los requisitos morales para ser juez, porque si es capaz de conducir en este estado de ebriedad, no reúne el decoro que debe tener un magistrado a la hora de impartir justicia. ¿Qué dijo Rosati? Yo me retiro del concurso para ser juez federal número 2. Cosa que hizo con una trampita. Al mismo tiempo, Rosati estaba participando del concurso abierto para ser juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Y saben que renunció en enero, a partir del escándalo, a seguir el concurso de juez de grado, pero no renunció al otro concurso. Enero del 2022. Fíjate en la primera placa, ¿qué ocurre en abril? El 6 de abril del 2022, es decir, 3 meses después, se llevó a cabo la prueba de oposición, es decir, la prueba escrita para los aspirantes. 23 postulantes se presentaron. ¿Cómo siguió el proceso? Un proceso que lleva ya su tiempo. El 13 de mayo del 2022, el jurado presentó el informe con las calificaciones. Seguimos con este derrotero. El 1 de agosto del mismo año, del 2022, el doctor Ustarroz presentó el informe de precalificación de los antecedentes de los postulantes. ¿Cómo quedó esa terna del cargo a la que sí Rosati se postuló? Primero había quedado Gonzalo Fernández, actual integrante del Tribunal Oral Federal, como secretario. Segundo, Walter Rodríguez. Tercero, Emilio Rosati. Cuarto, Patricio Longo. 5, Pablo Bonini. Sexta, Sofía Chambretto. Esto fue el orden de mérito
después el examen de oposición, la prueba que hacen por escrito. Después viene el proceso de entrevistas personales que se le hacen a los candidatos. Yo quiero que ustedes escuchen esta primera parte, porque las audiencias del Consejo de la Magistratura se graban en video. Todo esto es público. Acá no hay una fuente interesada que bajo la puerta nos haya dicho, che, fíjate qué escandaloso esto. Tampoco era necesario que nos lo diga. Es re escandaloso esto. Está todo en YouTube y todo en la página del Consejo de la Magistratura, la página web. Está todo, el derrotero, los postulantes, el puntaje, las entrevistas, quienes preguntan en las entrevistas. Poneme el primer audio y video y fíjate quién es el que preside una de las tantas reuniones del Consejo de la Magistratura. A la sesión plenaria del día de la fecha, siguiendo el orden del día oportunamente distribuido. Señor Secretario General. Muy buenos días. El primer punto del orden del día refiere al acta correspondiente a la sesión plenaria del 20 de diciembre de 2023. Lo sometemos a consideración. La afirmativa está aprobada. ¿Te fijaste quién estaba arriba en el ángulo de tu televisor superior izquierdo? Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura. Presidente de la Corte y presidente del Consejo. Cuando van los candidatos a esta entrevista en ese lugar con tanto ritual, tan serio, la pregunta de rigor que se hace al principio es nombre, apellido, antecedentes laborales y si tiene alguna sanción. Si tiene alguna sanción. Fíjate. Doctor, ¿usted tiene alguna sanción que corresponda a señalar o hacer saber? No, ninguna. Ponémelo de vuelta. El que pregunta es Miguel Piedecasa, que en ese momento está ejerciendo. Claro, porque Rosati no puede estar presidiendo esa entrevista porque el postulante es su hijo. Entonces se corre y Miguel Piedecasa es el que la preside y frente a esa pregunta de rigor, fíjate de vuelta. Doctor, ¿usted tiene alguna sanción que corresponda a señalar o hacer saber? No, ninguna. Ninguna, con la mejor cara. Comienzan las preguntas de los consejeros, integrantes del Colegio de Abogados, senadores, diputados. Y claro, uno imagina que las preguntas son preguntas que van al hueso, preguntas que al postulante lo deben poner incómodo, preguntas en donde el postulante debe saber de jurisprudencia, de doctrina, de antecedentes, y también tiene que demostrar un poquitito que sus piecitos tocaron alguna vez el barrio. Un poquito, que ese suelo un poquito de polvo tiene. Uno imagina eso. Fíjate las preguntas que le hicieron a Rosati hijo, a Emilio Rosati, y sobre todo el final de esta repregunta de Álvaro González, un santafesino vinculado a Macri, en realidad a Rodríguez Larreta, consejero por el sector del larretismo en la ciudad de Buenos Aires, integrante del Consejo de la Magistratura, pidió la palabra, pidió la mano para preguntar y preguntó. Ahí hay un chiquito, lo que van a ver ahora es un pedazo de una respuesta anterior y después, fíjate, presta atención a la dureza de Álvaro González, de ir al hueso, de preguntar sobre cuestiones técnicas y preguntar sobre cuestiones de doctrina que, fíjate cómo lo ponen a Emilio Rosati. Por supuesto que el juez no tiene que estar atado a la presión social. Hay herramientas legales y constitucionales, como son la garantía de inamovilidad o intangibilidad, para que el juez no se lleve por la presión social. Pero el juez es una persona que también ve, lee y escucha, es decir, que indefectiblemente va a ver lo que se está diciendo. Pero cuando uno se postula para un cargo como el que aquí estamos,
queriendo acceder, uno tiene que saber que esto puede suceder y uno tiene que saber que tiene que hacer respetar las leyes y la Constitución. Y creo que volviendo al tema, aunque redundante y perdón, el nuevo código que da la oralidad y da la publicidad va a brindarle herramientas a la sociedad para no llegar a una conclusión solo por redes sociales o por opiniones de rating, sino que la justicia misma le va a brindar herramientas para que la sociedad forme su opinión sobre la justicia, lo que la justicia está llevando a cabo. Ni que hablar del juicio por jurados, en donde la misma sociedad va a juzgar, entonces la sociedad va a decir, yo estoy juzgando tal delito, no puedo criticar a la justicia a la que yo pertenezco, ¿no es cierto? Creo que se cerraría el círculo si es que a ese lado apuntó la pregunta. Muchas gracias. Muy claro en su respuesta. La segunda pregunta que tiene que ver con los colores de su corbata. ¿Están cerca de su corazón? Digamos que son los mismos colores de mi corazón. Es tremendo que pase esto en una reunión del Consejo de la Magistratura. No sé, tomate un café con Rosati, andate a la esquina, por ahí te enganchas y te subís al auto y volvés con él en el auto y haces un chiste sobre la corbata. Los Rosati son conocidos hinchas de Boca, fanáticos hinchas de Boca. Ni siquiera se puede bancar en el término de que a todos los postulantes les han hecho un chiste de esas características. Tendrían que ver las 3 horas que yo vi de todos los postulantes, las preguntas que le hicieron. A ninguno le aflojaron tanto, con ninguno fueron tan risueños como con el elegido. Porque ese concurso tenía una bocha puesta, que era la de Emilio Rosati. Fíjate lo que ocurre en la reunión del Consejo de la Magistratura del 8 de mayo pasado, donde la comisión de evaluación debe finalmente resolver sobre el orden de mérito. ¿Te acordás que te había mostrado que en el 2022 Rosati había quedado tercero por el puntaje? Lo que le restaba era la entrevista, que tuvo ese tenor la entrevista. La corbata de Boca. En el 2022, tercero. Faltaba la evaluación de la entrevista, con ese tenor. ¿Qué resolvió la comisión que debía tratar estos pliegos y este cargo? Fíjate. Informe de la subcomisión C, doctores Galderici y Piedecasas, con todas las entrevistas personales en el concurso 473, Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, un cargo. Señora secretaria. Sí, la subcomisión propone que la terna quede integrada del siguiente modo. Primero, Emilio Rosati, segundo, Gonzalo Fernández y tercera, Sofía Chambreto. La postulante Chambreto integra la terna en los términos del artículo 44, tercer párrafo, y la subcomisión también propone la exclusión del postulante Hernando Edmundo Flores por el artículo 43. Bueno, vamos a poner en consideración, señora Siley, doctora Siley. Gracias, presidenta. No, que conste la abstención del consejero Recalde y la mía. Señora secretaria. Con esa observación, entonces, vamos a pasar a votación. Quienes estén por la afirmativa, si van a manifestarlo. Nueve votos. Se encuentra aprobado y se va a girar. Y la doctora Reyes, 9. 9 votos. Entonces se encuentra aprobado. Lo vamos a, habiendo aprobado, se pasa a la comisión de labor. 9 votos contra 2 abstenciones, 9 votos a favor. Emilio Rosati es el candidato del Consejo de la Magistratura, el primero en el orden de mérito, para ser elevado al Senado, para que el Senado evalúe sus condiciones y eventualmente vote o no vote su pliego para ser juez del Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Aquel Rosati que había renunciado para ser juez de primera instancia, juez federal, y que dejó lamentablemente tranquila la Asociación Compromiso Vial, sí había renunciado a ese concurso.
pero a nadie le había dicho que estaba participando de este concurso. ¿Y saben cómo terminó? A todos nosotros que estábamos viendo cómo llegábamos a fin de mes y cómo estiramos la plata y cómo cubrimos los gastos y cómo nos duele que a nuestros viejos los medicamentos le vayan por el cielo. Mientras todo este gran problema de la clase media sucede, en el medio hay una realidad paralela. Hay una realidad de casta y hay una realidad de oportunidades que muchísimas personas no tienen. ¿Cómo se explica entonces este pliego? Se explica a través, me parece, del apellido.